Y sin más, pues bueno, rematar el día de hoy. El asunto, bueno, el tema, la temática hoy día era la sostenibilidad y esa economía circular que hoy día es una estrategia global para todos en el sector. Entonces, desde Saint-Gobain PAM, fabricante de soluciones completas de canalizaciones, vamos a presentaros cómo esas soluciones que destinamos de canalizaciones para el riego agrícola, cómo de sostenibles son y en qué medida trabajamos por esa economía circular dentro de nuestra empresa y de nuestro grupo. Sin más, pues bueno, un poco el índice para hoy son 3 puntos muy sencillos. Pretendo hemos mucho hablado estos 3 días pasados de ese contexto actual que vivimos en torno al riego agrícola y de la agricultura en general. Pues bueno, algunos datos no me extenderé porque ya hemos hablado mucho. Vamos a hablar y quiero hablar un poco de cuál es el panorama, si bien es cierto, de la sostenibilidad y de esa economía circular, en qué contexto nos estamos moviendo ahora mismo y de dónde venimos. Y por último, pues sí contar esas soluciones sostenibles que dentro de Saint-Gobain disponemos para ese mercado del riego agrícola, ¿no? Los datos, desde el inicio, el primer día Alejandro Seyasa, el presidente de Seyasa, ayer, por ejemplo, Fenacore, nuestro Andrés del Campo, también hablaba muchos de estos datos y todos los demás participantes y proveedores y patrocinadores hemos hablado de estos datos y de la importancia que tiene un sector estratégico, ¿no? Yo quería centrarme en el papel más social. Si bien es cierto que el sector de la agricultura es estratégico en muchos sentidos, pero quizá el social es el más importante, esa fuente de alimentación de hoy día y esa fuente de alimentación en el futuro, no lo debemos de olvidarnos, ¿no? Esos estudios de Naciones Unidas de la población mundial que se estima en 2050. Pues fijaros si hay que ser capaces de aumentar la producción, ¿no? Y de una manera efectivamente sostenible. La agricultura ya hemos repetido hasta la saciedad todos los que pasamos por aquí, que se representan aproximadamente ese 70% del agua mundial extraída. El regadío supone un 20% de la superficie total, un 40% de la producción y esas 6 veces más aprox que el secano en cuanto a comparación de producción, ¿no? Como resumen, yo marcaba 3 objetivos estructurales que tiene, yo creo, el sector de la agricultura y del riego, del regadío. Evidentemente, por ese factor social que debemos tener para con el futuro de la población, necesitamos garantizar ese aumento sostenible del suministro de alimentos, de la producción y suministro, efectivamente. Reduciendo, no puede ser, son objetivos escalables, ¿no? De una manera escalada debemos ser capaces de reducir en esa producción el consumo de esos recursos, como son el agua y la energía, que son limitados, ¿no? Y no pasa eso sino por una modernización de los sistemas de radio. Estamos viendo todos estos 3 días, todos desde nuestra perspectiva como fabricantes, como proveedores, como comunidades de regantes, qué es lo que podemos mejorar y continuar mejorando en cuanto a esa modernización, ¿no? En nuestro caso, lo que nos ocupa es esas redes de transporte y distribución. Hemos hablado de cómo hacer llegar el agua a la planta, la última intervención del compañero. Pues bueno, hoy nos toca hablar de cómo llegar al terreno, o cómo llevar de la forma más eficiente el agua a los cultivos, ¿no? En definitiva, la máxima famosa que se ha hablado también y es muy manida de lograr hacer más con menos recursos. Sabemos que el agua cada vez será más escasa y debemos ser capaces de lograr producir más con menos recursos. Sin más, era una pequeña introducción que ya hemos hablado de muchos datos estos días pasados. Sin más, yo pretendía también iniciar aquí una reflexión sobre esa situación o sobre el contexto de sostenibilidad y economía circular, ¿no? Que se habla mucho, venimos hablando también mucho tiempo de él y voy a intentar contar el panorama que vivimos actualmente. Si pensamos en sostenibilidad y economía circular, nos surge esa frase. Es decir, debemos de hablar de una eficiencia productiva, debemos de ser eficientes produciendo lo que hagamos, con lo cual eso significa en ser comedidos con los recursos que ponemos a disposición para ello, para fabricar cualquier cosa, y por tanto los residuos que se producen en el proceso, lograr valorizarlos. Digamos que si resumimos la sostenibilidad y economía circular en una frase, vendría a ser esta, ¿no? El contexto es el siguiente. Veis aquí pequeños pantallazos que no pretendo que se lean bien. Ya anticipo que probablemente lo veáis demasiado pequeño. No pretendo contaros los datos. Simplemente sí acercaros esta estrategia
que el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, justo este mes de junio de este año, 2021, acaba de lanzar esta España Circular 2030, esa estrategia española de economía circular, que a través del Ministerio lo que pretende pues simplemente es hacer frente a esos objetivos de los que venimos hablando en cuanto a definir qué es la economía circular. Ahí habla de reducir, por un lado, el uso de materiales, de materias primas, por otro lado, necesitamos reducir los residuos, necesitamos reducir la generación de residuos alimenticios, también habla, incrementar la reutilización, mejorar la eficiencia del uso del agua y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de esos famosos CO2, ¿no? Pues bueno, estos son los objetivos globales de la estrategia para Estrategia de España Circular para el año 2030. Sí, lo importante es esta nota que a pie de página indico, ¿no? Esta estrategia dice que tiene un carácter transversal y multidisciplinar, evidentemente. Es decir, debe aplicarse a todos los sectores económicos involucrados. Da igual lo que fabriquemos, da igual para el mercado o sector que fabriquemos algo, que al final debe ser, todos los intervinientes debemos estar en el mismo camino. El contexto de esta estrategia es muy claro, es decir, hay un contexto internacional y europeo que nos aboca a esta España circular, ¿no? En el año 2015, 193 países, veis ahí, efectivamente, se firmó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde en esa primera Agenda 2030 se hablaba de 17 objetivos de desarrollo sostenible, cuyos objetivos venían a equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social, siempre estos tres pilares, ¿verdad? Venimos de 2015, en el año 2018, nuestro Consejo de Ministros a nivel español aprueba ese plan de acción de la Agenda 2030, también llamada, que viene a poner realidades y planes de acción concretos a esa agenda firmada en el 2015, ¿no? Seguimos bajando, es decir, la última consecuencia de todo esto es este junio pasado, efectivamente, donde el Ministerio saca esta estrategia circular, esta estrategia española de economía circular, de la España Circular 2030, ¿no? Es clave, ahí bien dice, es decir, hablamos de objetivos de desarrollo sostenible y hay dos de ellos muy fundamentales que atañen o que nos atañen a todos nosotros como intervinientes dentro del mercado del sector de la agricultura, del riego agrícola, ¿no? Hablamos del objetivo número 12, que es garantizar modalidades sostenibles de consumo y producción. Volvemos a lo mismo, necesitamos generar, producir, recolectar alimentos para toda la población presente y futura. Y por otro lado habla de garantizar la disponibilidad del agua, la gestión sostenible, su gestión sostenible y un saneamiento para todos. Que se relaciona con un objetivo 2, que es el hambre cero, ¿no? Vemos que la estrategia de economía circular y sostenibilidad que se implanta a nivel europeo e internacional y se traslada a España a través de esta estrategia, pues nos atañe a nosotros, a través de esos objetivos fundamentales, a nosotros, bien digo, el sector agrícola o los intervinientes en el riego, ¿verdad? Sin más, hemos hablado un poco del contexto de la agricultura, hemos hablado del contexto de la economía y de la sostenibilidad. Y sin más, pues pasar un poco a contaros qué soluciones como fabricante de canalizaciones tenemos nosotros. Los que nos conozcáis y los que no, pues somos Saint-Gobain PAM, pertenecemos al grupo industrial Saint-Gobain y somos fabricantes de soluciones completas de canalizaciones. Un material muy concreto que es la fundición dúctil, un material muy resistente, con un material base con el que diseñamos, fabricamos y producimos diferentes productos, como son tuberías, accesorios, válvulas, registros y rejillas. Es decir, esa solución completa de canalización en el mismo material. Los sectores a los que nos destinamos: agua potable, riego, saneamiento, aguas regeneradas, edificación e industria. En función del mercado, destinamos un color diferente de nuestras canalizaciones y por eso veis en esa pequeña foto de la izquierda un poco el abanico de colores disponibles en función del sector en el que estemos. El riego para nosotros siempre va a ser el color verde, es el color de la agricultura, el color del campo. Pues bueno, pues esas van a ser nuestras soluciones que ahora os iré contando un poquito más adelante. La estrategia nuestra frente a la sostenibilidad y economía circular, es decir, esa estrategia española que tenemos, pues es una apuesta. Llevamos, como empresa centenaria también, muchos años a través de esa innovación y de las nuevas tecnologías, aprovechándonos de ellas para lograr implantar un modelo de empresa sostenible. Todas estamos ahí, creo yo, es decir, esa estrategia española y europea nos obliga a todos
fabricantes, en este caso, a adoptar este tipo de modelos, este tipo de estrategias, pero bueno, yo lo que pretendo hoy es poder definiros hasta qué punto una empresa, un grupo como nuestro, Saint-Gobain es capaz de explotar esa innovación para para en qué grado de sostenibilidad o de economía circular somos capaces de llegar, ¿no? Sin más, todo esto nace, fijaros, 2003, 2015, esos son los compromisos que nosotros adquirimos. Hablamos de una industria para nosotros PAN 4.0, que llamamos, que arranca en 2003 con esa certificación ambiental de la ISO 14001, que no es más que un ciclo de mejora continua, efectivamente. Al final lo que trata esa ISO es de, bueno, pues una reducción de impactos ambientales en nuestra forma de hacer, ¿no? Ahí veis una foto, esta es nuestra fábrica de Santander, fábrica de tubería fundición dúctil en toda su gama de colores, como veis. Entonces, bueno, pues siempre estas certificaciones y estos datos que os voy a dar provienen un poco de nuestra implantación en Santander. En 2015 certificamos nuestro sistema de gestión energética a través de la ISO 50001, que al final viene a determinar consumos de energía, viene a destinar inversiones necesarias en la planta para lograr efectivamente esa reducción directa de emisiones de consumo energético y, por tanto, de emisiones de CO2. Como dato es ese, que a partir del 2018 toda la energía eléctrica que utilizamos en la factoría de Santander, en la fábrica de Santander, proviene de fuentes renovables, ¿no? Si bien digo, esa frase última, la mejora en los procesos, la innovación nos permite mejorar en los procesos internos. Conseguimos una fabricación cada vez más especialmente respetuosa con el medio ambiente. Por tanto, venimos a cumplir esos objetivos de sostenibilidad que hablábamos al inicio, ¿verdad? Es bastante evidente. Fabricación sostenible, Made in Spain, ahí hablamos. Somos empresa, somos multinacional, pertenecemos al grupo Saint-Gobain, grupo francés Saint-Gobain, pero tenemos una producción Made in Spain, una producción en Santander, con lo cual esa fabricación sostenible también se rige un poco por toda la normativa que hoy día aquí tenemos vigente e implantada en España, ¿no? ¿Cuánto de sostenible es nuestra producción? Pues fijaros, os voy a dar datos no de productos, sino de cómo hacemos las cosas, es decir, de cómo fabricamos en este caso. Pues jugamos con una base muy importante, una ventaja, creo yo, significativa, por ejemplo, con respecto a al empleo de otros materiales, ¿no? Digamos que en el mundo del riego, para una canalización en el mundo del riego, ayer hablaba Vicente Sansaloni de Bélgica, se hablaba de la calidad en el mercado del riego, ¿no? De qué nivel de calidad se establecía para el mercado del riego, ¿no? Pues bueno, aquí nosotros empleamos un material base que es es perfecto, casi perfecto, diré, es decir, es un empleo de material reciclado como materia prima de más del 80%, lo que ahí digo que equivale a los coches aparcados en 10 campos de fútbol cada año. Ese es el material que nosotros empleamos en la producción de tuberías y que es un material 100% reciclable. Es decir, utilizamos más del 80% en su fabricación material reciclado, chatarra, hierro, y al final de la vida útil del tubo, más de 100 años, podemos volver a meter en fabricación ese tubo ya utilizado al fin de su vida útil y cerrar el proceso de fabricación, ¿no? O sea que esa es un poco la ventaja. Yo creo que pocos materiales hoy día en el mercado consiguen ese ciclo tan preciso, ¿no? de utilización de la materia prima. En ese proceso se producen residuos, evidentemente, en cualquier proceso productivo. El 95% de los nuestros, de los que generamos, se valorizan y se utilizan para un segundo uso. Lo cual, pues fijaros, casi el 100%, ¿no? En este caso. Del agua utilizada en el proceso de fabricación de los tubos se utiliza agua, evidentemente, también, y se reutiliza el 60% del agua que empleamos en la producción. Eso en un año, efectivamente, también corresponde a más de unos 164 piscinas olímpicas, ¿no? La huella de carbono. Todo esto redunda efectivamente en una huella de carbono cada vez más baja, es decir, a unas emisiones de CO2 cada vez más reducidas. Recientemente, en el año 2010, bueno, recientemente, hace ya 2 años casi, en el año 2019 obtuvimos el sello, teníamos el sello Calculo y tenemos la segunda parte, que es el sello Reduzco, a través del Ministerio de Transición Ecológica también, ¿no? Eso lo que nos lleva es efectivamente, a cada vez ser más eficientes en la forma de hacer. Por tanto, somos más respetuosos con el medio ambiente, emitimos menos
CO2 al ambiente y nuestra huella de carbono es menor, ¿no? ¿Cómo evaluamos la sostenibilidad? Pues existe normativa al respecto, evidentemente, ¿no? Y vamos a hablar de esa evaluación y del ecodiseño paralelo, ¿no? La norma presente, la 15643, habla de sostenibilidad en infraestructuras de obra civil, siempre en esos tres pilares, ¿no?, que hablábamos, social, ambiental y económico. Se hace un análisis de un ciclo de vida completo del material. Ahí veis en el gráfico inferior el ciclo de vida que nosotros llamamos de la fundición dúctil, pues volvemos al inicio, es decir, desde la obtención de las materias primas hasta el transporte e instalación de tanto esas materias primas como de la tubería en obra, hasta una explotación de más de 100 años, el fin de la vida útil de la tubería y ese reciclaje posterior. En nuestro caso, os decía, es decir, materia prima 80% reciclada, fin de la vida útil, el tubo es 100% reciclable. Es decir, ese análisis del ciclo de vida 360 grados, esa visión 360 grados del análisis del ciclo de vida, contempla todas las fases, ¿verdad? Ahí veis, os decía, fijaros, en la foto de la izquierda, pues es una última actuación que hemos tenido en el sur de Francia, norte de España, casi en la frontera, de reciclado o reciclaje de tuberías antiguas instaladas y cumplidas su ciclo útil, ¿verdad? Aquí se han recuperado las tuberías ya cumplidas y se destinarán a chatarra, a materia prima de nueva tubería a fabricar en nuestra fábrica de Santander, ¿verdad? El ecodiseño, a través de ese análisis de ciclo de vida que nos permite hacer una evaluación de la sostenibilidad, pues incluimos en esos módulos de análisis de ciclo de vida, los incluimos en nuestro ecodiseño de nuevos productos. Al final, pretende pues estandarizar tanto las etapas de fabricación, marcar indicadores cuantitativos y cualitativos. Al final es diseñar los productos de tal manera que sean lo más eficientes posibles, utilizando los menores recursos de energía, de materia prima, para un uso final, es decir, para una seguridad del agua transportada. Al final nosotros con nuestras canalizaciones lo que movemos es agua. Pues ese es el fin que tiene, ¿no? Y el ecodiseño también se basa en esa otra normativa. Seguimos con la fabricación sostenible. Hablamos de dar seguridad y protección del agua transportada. Vamos a hablar de producto, es decir, hemos hablado de fábrica, hemos visto cómo cómo logramos mejorar poco a poco nuestro nivel de sostenibilidad a nivel de fabricación. Y a nivel de producto, ¿cómo lo conseguimos? Pues trabajamos mucho, por ejemplo, a través de la fiabilidad de las conexiones, ¿no? Las uniones tubo-tubo, unión accesorio-tubo, valvulería, válvulas, todas nuestras piezas en sí van unidas por uniones o por conexiones o por juntas que se diseñan por elementos finitos y que muchos de esos procesos están robotizados. Es decir, las campanas de nuestra tubería se diseñan con robots automáticos, con lo cual lo que logramos es uniones muy fiables, con riesgo de fuga cero prácticamente y con desviaciones angulares muy grandes que nos permiten grandes desviaciones de canalizaciones sin accesorios o con pocos accesorios, etcétera, ¿no? Uniones, hablamos de acabado de material, hablamos de hierro fundido, fundición dúctil en este caso, que se reviste con una protección no contaminante. Esto ha evolucionado, antes no era así, y la última innovación en revestimientos que tenemos es un revestimiento, una protección protege la salud pública y el medio ambiente en este caso. El revestimiento en contacto con el agua es de base mineral, efectivamente. Y el acabado exterior es lo que nosotros llamamos una capa de eco-coat, es una capa de pintura al agua, que es libre de BPA, del bisfenol A y de los famosos y contaminantes componentes orgánicos volátiles. El revestimiento en sí es el revestimiento Biofinalium, que hoy día aplicamos de base en todas nuestras tuberías que fabricamos en Santander. Todas las tuberías, no importa el color, todas van revestidas con el mismo acabado innovador y acabado sostenible, digamos, ¿no? Aquí veis un poco las distintas capas, la fundición dúctil, una aleación de protección y el último acabado acrílico que llamamos aquacoat. La sostenibilidad del agua requiere canalizaciones seguras. Volvemos a lo mismo siempre, es decir, sostenibilidad no solo es de cómo hacemos bien las cosas con respecto al medio ambiente, sino con respecto al agua que transportamos. La automatización que decíamos, evidentemente todos los fabricantes y todas las industrias tradicionales como la nuestra o centenarias como la nuestra, pues podéis imaginar un poco todo el proceso de automatización que llevamos viviendo en estos
durante muchos años, ¿no? Y cada vez más. Se está empezando a hablar de esa aplicación de la cuarta revolución industrial, que es la automatización, ¿no? Al final optimiza los recursos previos, las materias primas, pinturas, etcétera, y los materiales, la materia prima, ¿no? Homogeneiza esa aplicación, por ejemplo, de revestimientos o de materias primas, asegura los ensayos, mejora en este caso también los embalajes, es decir, nosotros paletizamos toda la tubería no de forma manual, sino de forma automática, por lo tanto, protegemos el transporte, lo hacemos más seguro, más eficiente, ¿verdad? Al final, esto, volvemos a lo mismo, son conformidad con respecto a unos requisitos de ecodiseño que nos marcamos, que hablamos justo en la transparencia anterior, ¿no? Hablamos de una fiabilidad de uso en todas las etapas de fabricación, ¿verdad? Cerrando el capítulo, sostenibilidad, economía circular. Viene de una legislación europea, hacemos una traslación, digamos, a una estrategia nacional y todo esto se tiene que ver reflejado y se refleja hoy día, quizá en la legalidad y en la contratación pública, bien digo ahí. Queda camino por hacer, pero ya tenemos herramientas como las leyes de infraestructuras seguras, la ley de servicios críticos o las nuevas leyes de contrato que veis ahí, recientes, la última de ellas, del 2020, que sí trasladan. Es decir, de nada valdría que haya una estrategia europea nacional, que todos nos pongamos, seamos conscientes de la problemática de la escasez de recursos y de ser sostenibles todos y de hacer las cosas cada vez más en ese sentido, si luego esto no se ha reflejado en un mercado y en un mercado que apoye o redunde en que estos productos lleguen al mercado, ¿no? Pues las nuevas leyes de contratos, por ejemplo, hablan de ese comercio equitativo, de esa apoya esa sostenibilidad e innovación y un aspecto importante, la rentabilidad a largo plazo. Esa mejor relación que hablo ahí de calidad y calidad-precio, el value for money famoso que también se habla, ¿no? Buscamos una inversión importante en regadío. Volvemos un poco a la calidad que hablaba hace unas transparencias, ¿no? Cuando en el sector del regadío muchas veces esa frase de las prestaciones en regadío no son tan importantes, con lo cual la calidad de los productos a emplear no tienen por qué ser tan exigente, pues es quizá un pequeño fallo, ¿no? Al final, el ir hacia rentabilidades a largo plazo con un producto de calidad mucho más resistente, con vidas útiles de uso del material mucho más alargadas, pues redunda en un beneficio, efectivamente a largo plazo. La inversión previa inicial es alta, es más alta quizá que otros materiales, pero apostar por materiales muy resistentes a largo plazo con una rentabilidad al fin de ciclo de vida útil mayor que el resto, pues bueno, es un beneficio que también hoy día las leyes de contrato, por ejemplo, lo valoran, ¿no? Soluciones, es decir, ¿qué soluciones completas de canalizaciones? Y ya voy terminando, perdonad, que quizá me esté alargando demasiado. Tubería de fundición dúctil, gama Pamirrigal, tubería de canalización verde en este caso para el riego agrícola con ese revestimiento Biacenalion en diámetros 150-600. A partir de diámetro 700 fabricamos tubería natural en las mismas características. Los accesorios son azules, en gama PAM natural, se complementa la gama de tubería y es una gama completa también de accesorios express híbridas, normalmente, en cumplimiento ambas dos, tanto la tubería y accesorios, con su norma de producto, la 545. Complementamos todo con una gama completa de válvulas, piezas de seccionamiento, piezas de intervención, protección de redes, acometidas y sistemas contra incendios y una gama completa de registros y rejillas, esos pozos famosos a los que hay que acceder para hacer cualquier actuación sobre estas canalizaciones enterradas que normalmente no se ven, ¿no? Esta sería nuestra gama completa de productos, de soluciones completas, que se fabrican con todo lo que hemos visto anteriormente, y pues una fototipo, es decir, de una obra típica nuestra de canalización con tubería irrigal, de una obra de riegos, pues ahí veis la tubería por un lado, instalándose con todo el sistema de piecerío, de accesorios, de canalización o de redirección de la tubería y darle la forma que queramos llevarla, y luego pues todo el sistema de, bueno, pues aquí podemos tener valvulería de corte, de seccionamiento, todos los tipos posibles de válvulas disponibles para el mercado, el riego que también disponemos, ¿no?
Durante los últimos años, desde el 2003, que lanzamos la tubería PAM y Regal, pues más de 1.000 kilómetros de canalizaciones instaladas. Esa es un poco nuestra experiencia a nivel nacional. Llevamos desde el 2003 comercializando la gama PAM y Regal y son más de 1.000 kilómetros los que hemos logrado instalar. Quiero acabar con una pequeña conclusión. Cuando nos invitaba Iago a este foro, pues hacíamos un poco esta reflexión que hacía también Alejandro en el primer día de inauguración del foro. La agricultura española tiene varios retos. Hoy yo creo que el del siglo XXI es efectivamente continuar, por un lado, ese proceso de modernización sostenible, logrando con ese puesta en valor pues trasladar esos beneficios que genera contra el cambio climático. Lo hemos visto. La agricultura como tal y todos los que estamos involucrados, ¿no? Desde los fabricantes de tuberías que llevamos el agua hasta el propio agricultor que obtiene el fruto y lo comercializa, ¿no? El agua que nos da de comer, digo yo, es el lema del leitmotiv del foro, debe ser el agua que se transporta y emplea de la forma más eficiente posible. Nos queda camino, pero creemos desde Saint-Gobain PAM que estamos en el camino correcto todos para lograr ese objetivo. Simplemente agradeceros la atención en esta tarde calurosa y daros las gracias, poneros la página web, el página web de nuestra empresa, spamline.es, la página web de Saint-Gobain PAM, y estamos a disposición de cualquier consulta o cualquier necesidad que pudierais tener. Muchas gracias a todos y buena tarde.